Sagitario, bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. En esta lectura, mensajes de tus arcángeles para esta semana, que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que puedas activar estas energías en tu vida. Y el arcángel que te acompaña, ya lo viste que salió volando, te salieron dos. Pues Sagitario, pues vamos a ver los dos. Primero te salió el arcángel Rafael, que esta es la carta del 9 de copas. ¡Qué carta más bella! Mira así. Pide tus deseos porque el universo te los va a cumplir. Esta semana es una semana en la cual las energías estarán a tu favor para manifestar. Así es que a mantener en tu mente, en tu corazón, energías positivas y a pensar en positivo, porque si empiezas, ay, que me va a ir mal, ay, que esto no me va a salir. Eso es lo que vas a estar atrayendo. Lo que salga de tu boca, de tu pensamiento, es lo que el universo te va a estar concretando esta semana. Si es que estar pensando en positivo. Esta carta del arcángel Rafael te habla de que también un deseo que tienes desde hace mucho tiempo se cumple esta semana. ¡Wow! Mira, y a ti te salieron dos arcángeles. Vamos a ver cuál es el otro arcángel que sale para ti y qué mensaje tiene. Es la reina de espadas. Recordar cuál es tu posición en la vida. Este arcángel es el arcángel Miguel. Así que a ti te defiende esta semana el arcángel Rafael y el arcángel Miguel. Eso te está indicando de que tú sabes exactamente qué hacer. Tú estás en control. Recuerda que tú estás al mando. Y tus guías me dirigen muchísimo la mirada hacia estas flores amarillas. Va a haber algo con el color azul o el color amarillo también. Podrías estar recibiendo flores durante esta semana. Y si es así, algún tipo de gesto, un cariño, un regalo, muy atentos a estas señales. Es un momento también para estar enfocándote en tu carrera, en tu progreso, en avanzar, porque vienen grandes pasos. Vas a estar viendo grandes avances en tu vida profesional. Me encanta esa energía para ti. Bien. ¿Qué más viene esta semana? Vamos a ver qué otras energías vienen para ti. Te dicen que esta semana tienes la carta de las proyecciones. Una semana en donde todo lo que tú coloques, todo lo que tú hagas, se te va a reflejar de regreso a ti. Me encanta esa energía que te está diciendo exactamente. Esa energía de que lo que dices se va a concretar. Esta misma energía es de que vas a verte reflejado en todo a tu alrededor y en todas las personas también a tu alrededor. Va a ser como un sentimiento bastante lindo, porque vas a estar descubriendo una de las bellezas de los seres humanos, que es reconocerte a ti, reconocer tu energía dentro de las personas que están a tu alrededor. Y me acaban de colocar también la palabra compasión. Vas a estar sintiendo muchísimo amor, muchísima compasión por todas las personas que están en tu círculo, por todas las personas que están a tu alrededor. Siento que hay una gran transformación de energía a tu alrededor, principalmente con otras personas, y todo eso me lo indica la canalización que recibo para ti al ver esta carta. Recuerda que yo canalizo mensajes de una forma diferente, por medio de los mensajes que me envían tus guías, y es una energía bastante hermosa, porque vas a sentir también que tú eres parte de esta humanidad, y que tu energía está dentro de todo, y el todo también está dentro de ti, y eso te va a dar gran sensación de poder. Una vez que lo experimentes, te vas a dar cuenta. Un día vas a despertar durante esta semana y te vas a sentir de esta manera, de que eres parte del todo. Me coloca la imagen así como, ¿sabes? Los árboles cuando están en un bosque. Ellos todos están conectados. Me marca exactamente esa energía para ti. Va a ser una sensación muy hermosa. ¡Wow! ¿Qué más? Para esta semana tenemos la... Uy, a veces yo me adelanto un poquito, ¿eh? Mira que te acabo de decir un bosque, los árboles, y justamente te sale la carta de lo simple y lo ordinario. Va a haber una gran conexión entre tú y un grupo de personas, entre tú y un nuevo estilo de vida que vas a estar utilizando, teniendo, con el cual vas a estar moviéndote de ahora en adelante. Viene un gran cambio. Y también me están diciendo tus guías de que hay ciertas cosas materiales que se van a estar manifestando en tu vida durante esta semana, justo ahora que ya no las necesitas. Y vas para hacer algo irónico esto cuando sucede en tu vida, porque tú vas a decir, no puede ser que ahora que no necesito esto, aparece. ¿Cuál es la razón de esto? Y al eso estarte sucediendo, entonces estamos hablando de cierta energía de desapego.
cierta energía de que las cosas aparecen en tu vida y se manifiestan en el momento que es correcto. No cuando vienen de una energía de necesidad, de querer, de deseo, de que esto tiene que darse para mí, sino cuando pueden ser mejor aprovechadas las oportunidades, es que te van a estar llegando. ¡Wow! Interesantísimo ese mensaje para ti, ¿eh? ¿Qué podría bloquear tu felicidad? Vamos a ver esta semana, que tienes que estar atentos. A ver. Esta semana lo que podría bloquear tu felicidad es los sueños. ¡Wow! Sentir que tus sueños están pronto a hacerse realidad, pero que todavía no se terminan de concretar, es lo que podría de alguna manera u otra afectar tu felicidad, porque te sale bloqueada la energía de los sueños. Podrías también estarte hablando de que hay cierto nivel de resistencia que estás teniendo a tu alrededor, pero como está esta energía y como está esta tirada, te están indicando tus sueños están pronto a hacerse realidad. ¿Sabes? Con esto también hay esta energía de que un sueño, algo que tú vas a estar deseando, se va a concretar, y cuando se concrete con esta carta de esta manera, tal vez no te la vas a creer. Tú vas a decir, no, esto no puede estar pasando. Esto bueno no me puede estar pasando a mí. Pues aquí estoy para decirte, el mensaje de parte de tu guía es de que sí te puede estar pasando a ti algo bueno. Ya es hora, lo mereces. ¿Sabes? Cierta energía de que como no te la vas a creer, esta buena noticia, esto importante, este gran cambio, este deseo que se manifiesta, que se concreta, no te lo vas a creer. Pero aquí están tus guías para decirte, es tuyo, lo mereces. Ahora es que lo vas a poder disfrutar verdaderamente. Increíble, ¿eh? Tus sueños están pronto a hacerse realidad. Recibe esa energía y disfrútala. Muy bien. Recuerda suscribirte, activar la campana, dale clic allí para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos y puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Si estás trabajando, tienes un negocio, ¿ya le diste clic? Dale clic allí. Gracias. Bueno, si estás trabajando, tienes un negocio, vamos a ver los mensajes para ti en el aspecto de trabajo, dinero, amor y mucho más. Y también mensajes si estás buscando trabajo. Así es que quédate conmigo hasta el final. Si estás trabajando, tienes la carta de la torre. Mira, va a ser el momento en tu trabajo con esta carta de hacer una limpieza. Viene una limpieza en el trabajo. Podrían incluso algunas personas estar teniendo con esta carta una situación en la cual el empleo podría estar terminando con la carta de la torre. Pero siento que va a ser una época de una gran limpieza, una época donde ciertas cosas terminan, donde se abren nuevos caminos. Y para que nuevos caminos y nuevas oportunidades se abran y se concreten, caminos anteriores, los caminos viejos que ya no te están funcionando, tienen que terminar, tienen que cerrarse esas puertas. Mira, lo que pasa es que hay algunos de ustedes que están en un trabajo o estás haciendo algo en estos momentos que no te hace feliz. Y por ti misma, por ti mismo, has querido tomar el paso de dejar ese trabajo, pero no lo has logrado. Esto es para algunos de ustedes, ¿eh? Porque de alguna manera u otra has estado como atada o atado en un círculo vicioso en el trabajo o en lo que estés haciendo en estos instantes. Y te están indicando tus guías de que ese círculo vicioso ha terminado. Que esto puede ser un momento impactante para tu vida, pero que eso te va a permitir ahora alcanzar tu mayor potencial. Porque de ahora en adelante te vas a dedicar a hacer algo que verdaderamente te apasione. Ojo, y también esto no tiene que ser nada dramático, por eso siempre les digo, miren el video hasta el final porque yo canalizo varios mensajes. Esto puede también estarte indicando de que hay una etapa de dificultad en tu trabajo que está pronto a terminar, porque me acaban de indicar tus guías de que estabas en una posición en el trabajo, tenías un puesto de trabajo, tenías circunstancias a tu alrededor en el trabajo que tienes en estos instantes que no te estaban beneficiando y que están pronto a terminar porque puede venir una mejor oportunidad para ti dentro de la misma empresa. Pero sí siento con esta carta del 8 de espadas de que hay algunos de ustedes que estaban muy limitados. Lo que estabas haciendo te tenía en un círculo vicioso, en donde no podías, ¿sabes? Me colocan en la imagen como una rueda de los hámsters, que, ¿sabes? Cuando los hámsters van corriendo en la rueda y de allí no se bajan. En eso te veía. Y ahora con este cambio que viene para ti, que va a ser un poquito, esa sacudida, un poquito así sacudida, te va a permitir hacer las cosas que verdaderamente sueñas. Mira, te va a permitir comprometerte con algo que verdaderamente anhelas y que te va a dar felicidad.
con tu propósito de vida. Pero hay una etapa de dificultad que llega al final con esa carta. Bien. Si estás buscando trabajo, ¿qué viene para ti? Tienes la carta de la rueda de la fortuna. Viene un cambio para tu vida. Viene una mejor oportunidad. Incluso si tú estás trabajando y estás pensando que quieres irte, viene esa oportunidad para irte. Esa carta de la torre podría también representar de que tú eres quien dejas el trabajo por una nueva oportunidad como esta. Y lo que pasa es que en el trabajo, en lo que tú estabas haciendo, dependían al 100% de ti. Ahora que tú te vas, ahora que tú no estás, ahora que cambias de departamento, se les va a venir abajo todo. Y tú con esta energía de la rueda de la fortuna, si estás buscando trabajo, ya viene tu día de suerte. Viene ese momento para ti, viene esa oportunidad de trabajo. Tienes que prepararte para recibirla. Tu suerte en el trabajo va a cambiar. Tu suerte en la búsqueda de empleo va a cambiar. Y ahora las cosas sí se van a estar dando para ti. Mira la carta que se acaba de voltear para ti. La carta del sol. Y justamente cuando te sale la carta del sol, el tiempo de la lectura decía el número 1111. El universo está forzando un cambio en tu vida. Está dando una sacudida en estos instantes. Sacudida que al final va a ser beneficiosa para ti. Si has estado buscando trabajo desde hace mucho tiempo, si has estado tratando de dejar el trabajo que tienes, te van a llegar las oportunidades correctas con esta carta del sol para ser feliz, para poder alcanzar tu mayor potencial. Tus sueños y tus deseos se hacen realidad. En el aspecto de las finanzas, esta semana, vamos a ver, te sale la carta del 2 de espadas. Hay cierto tipo de indecisión en el aspecto financiero. Esto podría ser que estás entre comprar una cosa o no comprarla. Está esa energía de estás en el medio. Y mira, vuelve y te sale, hay una división. Esto también podría estarte indicando de que en tu vida no te estás poniendo de acuerdo con alguien con respecto a qué van a hacer en el dinero. O cómo van a manejar el dinero. O qué es lo que van a hacer con el dinero. Aquí hay, mira, el dinero está detenido. Hay división contigo y el dinero. Lo que podría también estarte indicando de que no se están poniendo de acuerdo en cómo van a manejar sus finanzas o qué es lo que van a hacer con el dinero. Hay cierta división. Mira, y esa división de tu vida por el dinero es por una cantidad, una suma de dinero que te va a estar llegando con esta carta del 3 de oros. ¿Sabes? Se me marca una energía. Si tú eres empresaria o empresario, hay una energía como que aquí está pronto a disolverse una sociedad. Y tal vez por eso te estén hablando de que la suerte va a cambiar, estabas en una empresa, estabas haciendo algo que no te brindaba felicidad. Y esto podría tener que ver con división de bienes. Entonces viene un momento en donde van a haber dificultades con respecto a las divisiones de bienes, con respecto a qué es lo que le va a tocar a cada uno de estas personas que están aquí involucradas. Pero mira, tienes el as de bastos. Todo lo que tenga que ver con disolver empresas, todo lo que tenga que ver con repartición de bienes, pueden ser herencias, pueden ser por divorcios, pueden ser por acuerdos que se están realizando. Al final, después de una tarea difícil, se van a concretar y van a salir a tu favor con esta carta del as de bastos. Para otros, esto podría estarte indicando de que hay una compra que quieres hacer, que tienes mucho miedo de realizarla, que todavía no te atreves a hacer esa compra. Y entonces te indican que con estas cartas busca comentarios, experiencias de otras personas que ya hayan adquirido ese producto, busca las referencias, los reviews y en base a eso toma la decisión. Pero si te dicen así como que no compres a lo loco, no vayas, di que hay día esto lo compro, no, investiga. Bien, en el aspecto del amor, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del sota de espadas. Pareciera que estás como en una lucha en contra del mundo, una lucha tal vez incluso con tus familiares o con tus seres queridos. Esto también podría estarte indicando de que hay una persona joven en tu vida con quien estás teniendo cierto tipo de dificultad. Me colocan como si fuese una hijastra, un hijastro. Hay cierta energía de una persona que podría estarte dando cierto conflicto, una persona que constantemente está tratando de llevarte la contraria. En el aspecto del amor, recuerda que yo te hablo de amor en general, ¿no? Pero mira, te van a dar la razón. El tiempo te va a dar a ti la razón. Este conflicto que existe con una persona en tu vida, lo veo más que todo así como, ¿sabes? Hijastro, hijastra. Pueden ser hijos también, nietos.
El tiempo te va a dar a ti la razón. Muy bien, recuerda, si quieres una consulta privada conmigo, visita mi página web jtarot7.com. Allí puedes ver las diferentes consultas que yo ofrezco, los precios y qué ofrece cada una. Recuerda que mis redes sociales son @jtarot7. Estoy en todos lados: Twitter, TikTok, Instagram, Facebook. Y es importante también reconocer de que desde mis cuentas @jtarot7 yo nunca te voy a estar escribiendo para pedirte ningún tipo de información privada ni que me mandes dinero. Tienen que estar muy pendientes porque hay personas que están abriendo cuentas falsas haciéndose pasar por mí y también por otros colegas tarotistas. Así es que es importante, cuando estén teniendo algún tipo de interacción en las redes sociales, asegurarse de que están utilizando y conversando con las cuentas oficiales de sus tarotistas favoritos. Así es para que tengamos cuidado y no se caigan en estafas. Bien. Un día importante para ti esta semana va a ser el día martes, así es que presta atención a lo que puede estar sucediendo en tu vida el día martes. Los números de la suerte para ti esta semana: tienes el 35 o el 53 y también tienes el 49 o el 94. Si estos números representan algo especial para ti, el año 94, 49 años, 35 años, 53 años, vuelve a ver esta lectura, porque hay un mensaje importante nuevamente en esta lectura que pasaste por alto y tu alma ahora lo va a reconocer. El mensaje de parte de tu espíritu animal. Puede que veas este animalito por allí en persona o lo veas en algún tipo de imagen o talismán, objeto, estatua. Tienes la ardilla y te indica: tienes que creer en ti. Hay algo muy especial que vas a estar recibiendo y tienes que creerlo. El número divino que te da es el 57, puede ser también el 75. Recuerda, no dudes. Todo está pasando por tu bienestar y por la elevación que vas a tener espiritual. Gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo y te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.